de Israel en Colombia, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Embajador, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bienvenido. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por tenerme. Embajador, este intercambio de trinos con el director de la DIAN a propósito de lo que él mencionaba sobre la situación en Gaza, la respuesta que dio el director de la DIAN es que, la respuesta que usted le da al director de la DIAN es que pues le comparte lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, que fue pues este ataque terrorista que suscitó toda la situación que se vive en la Franja de Gaza. Sin embargo, hoy o ayer, si no me equivoco, también el portavoz del Vaticano, el señor Pietro Parolin, dijo algo parecido a lo que mencionaba el señor Reyes, mencionando que pues lo que sucedió el 7 de octubre no puede justificar ni dar pie a la reacción de Israel de lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y ahí es donde yo le quiero preguntar a usted, embajador, ¿cuál es la línea que están siguiendo de respuesta ustedes a nivel internacional cuando esta crítica, que si bien es de un director de la DIAN aquí en Colombia, pues también se está presentando de otras autoridades tan importantes como la del portavoz del Vaticano? Camila, en el día 7 de octubre infiltraron a Israel terroristas de la entidad terrorista Hamas que gobierna Gaza desde 2007. Entraron a casa, mataron, asesinaron bebés en sus cunas, niños en sus camas, mataron familias enteras, quemaron personas vivos, decapitaron bebés, hombres, mujeres, violaron brutalmente nuestras mujeres, secuestraron más de 240 personas. Desde el 7 de octubre los líderes de Hamas dicen que si van a tener la oportunidad, van a repetir nuevamente la masacre del 7 de octubre. Nosotros tenemos el derecho de defendernos y de esto que estamos haciendo. Estamos atacando Hamas, que gobierna Gaza, Hamas que usa la población civil de Gaza como escudos humanos, Hamas que esconde en túneles, que fue invirtiendo cientos de millones de dólares durante los años en lugar de el desarrollo económico y social de la Franja de Gaza, pero nosotros tenemos que defendernos. Esto que estamos haciendo, no tenemos lamentablemente otra alternativa y obviamente nuestro enemigo es Hamas, no es la población de Gaza, y creo que Hamas también es el peor enemigo del pueblo palestino, el peor enemigo del pueblo palestino y sus aspiraciones políticas. Sin embargo, embajador, incluso esta semana también comentábamos una entrevista que logró una periodista española que se publicó en Radio Televisión Española, en cómo cuando ustedes mencionan que Hamas es el enemigo, no la población de Gaza, cómo los militares israelíes sí consideran que en Gaza nadie es inocente, que incluso los niños, las mujeres, que allá nadie es inocente, y las declaraciones públicas que ha dado el gobierno israelí en cabeza de su ministro de Defensa es considerar pues casi que hay que acabar con todo el que esté dentro de la Franja de Gaza, no exclusivamente con Hamas. Yo creo que ¿Qué respuesta se da a eso? No es cierto, no es creíble, y todo este discurso se toma alguien del Twitter y después se cita esto como nuestra posición oficial, la política del Estado, la política del gobierno, que nosotros tenemos que eliminar Hamas. Tenemos dos objetivos para esta guerra en Gaza, y son objetivos que son iguales en términos de sus prioridades. Primero, destruir Hamas, su gobernación en la Franja de Gaza y su infraestructura terrorista. Y segundo, es la liberación de nuestros 134 secuestrados que tenemos en las manos de los salvajes terroristas del Hamas. El pueblo palestino y la población civil de Gaza no es nuestro enemigo. Y yo también creo que hay que tomar un poco en duda todas las cifras que salen de Gaza sobre la cantidad de los muertos, de las víctimas. Se habla de cifras que están basados en fuentes del Hamas. El mismo Hamas que lanzó la masacre del 7 de octubre, el mismo Hamas genocidio que llama la destrucción del Estado de Israel. Y a propósito, yo no sé, en estas cifras, nosotros hasta la fecha, según nuestras fuentes militares, eliminamos por lo menos 10,000 terroristas del Hamas.
Entonces yo creo que hay que tomar todo en cuenta, todo poco en duda, todo todo que está saliendo. Y de nuevo, no tenemos ningún objetivo de quedarnos por largo plazo en la franja de Gaza. Nuestro objetivo es eliminar Hamas, su gobernación, su infraestructura terrorista y liberar nuestros secuestrados. Y yo creo que no hay país en el mundo que pueda entender el atroz, el terrible fenómeno de los secuestrados. Y por eso es lo que estamos haciendo. Y lamentablemente, con un enemigo cínico, cruel como Hamas, no hay otra manera para traer la liberación de nuestros secuestrados. Hay que aumentar la presión militar para convencer a Hamas, para llegar a la mesa de negociación, para liberar nuestros secuestrados. Embajador, ya más adelante hablaremos de lo de los secuestrados y la mediación que le solicitó el primer ministro Netanyahu al presidente Petro, pero es que usted ha dicho varias veces lo mismo que uno oye de Netanyahu todos los días. El objetivo es acabar con Hamas. Van 4 meses de un ataque pues sin descanso de parte de Israel sobre Gaza y no han acabado con Hamas, y todos los análisis muestran que pues realmente así ustedes den de baja a todos los milicianos de Hamas posibles, también estos ataques están incubando la posibilidad de que haya nuevos milicianos por el rencor y el dolor que se siembra entre los palestinos. Entonces, mi pregunta para ustedes es si cuando ustedes dicen en Israel vamos a ir hasta que acabemos con Hamas, eso implica que también puede ser vamos a ir hasta que acabemos con el pueblo palestino. Yo creo que es una pregunta que no vale la pena contestar. Yo hablé y dije que nuestro objetivo es eliminar Hamas. No tenemos guerra contra la población civil palestina, y esta pregunta es una pregunta provocativa y de nuevo es adoptar el discurso mentiroso del genocidio que estamos haciendo en Gaza. No es evidentemente su punto de vista, embajador. Tenemos una guerra contra una entidad terrorista que infiltró. Embajador, cuando permítame. tuvimos ceses del fuego con Hamas, cuando tuvieron un día del sábado y tuvieron una festividad judía, entró a nuestras casas y mató a nuestros niños, bebés, mujeres, decapitó personas, ¿sí? Y ahora están llamando y diciendo que van a repetir esto. Y nosotros tenemos el derecho de defendernos. El pueblo palestino embajador, permítame. No es nuestro enemigo. El pueblo palestino no es nuestro enemigo en Hamas. Nosotros bueno, me parece que con eso que dice ahorita a la Gaza, sí. Sí, permítame varias cosas. Lo primero es que aquí desde el día 1 hemos rechazado ese ataque de Hamas a Israel y lo seguimos rechazando en el día a día, y hemos destacado también pues la legitimidad del miedo que sienten los israelíes y su derecho a defenderse. Pero con todo respeto, pues a usted no le corresponde decir si la pregunta pues es pertinente o no pertinente, porque esto es una entrevista, y por eso yo sí que considero legítimo que usted conteste pues una pregunta que sí se hace mucha gente, no solamente yo, y es ¿hasta dónde va a llegar Israel? Porque si acabar con Hamas implica acabar con el pueblo palestino, pues la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a eso? Ya que es tan claro desde su declaración, desde las posturas que da Netanyahu todos los días, que ustedes no van a hacer ninguna negociación, no van a hacer nada hasta que no acaben con Hamas. De nuevo, gracias por la lección moral, pero esa pregunta no vale la pena contestarla. Que yo comenté y contesté. Nuestro enemigo es el Hamas. No tenemos ninguna intención contra la población civil de Gaza, y no tenemos ninguna intención, como usted dijo. Por eso es una pregunta provocativa, ¿sí? Y que toma el narrativo de personas del otro lado, que son enemigos, peores enemigos de Israel. Y después ver cuántos palestinos estuvieron en el 1949, cuándo fue la población de los palestinos en el mundo y cuánto hay hoy día. O cuántos palestinos estuvieron en las zonas palestinas hoy día, en Cisjordania, en Gaza, hay 5 veces más. Entonces, usar este discurso de genocidio, discúlpame,
Es un términos que intentan, en final del día, socavar la legitimidad del derecho de existencia del Estado de Israel. Y ese discurso, el siguiente, es desde el río hasta el mar, Palestina sea libre, ¿ok? Entonces, con todo el respeto, en toda esta lección moral, esta pregunta no está en el lugar. Sí, embajador, hace unos días el señor Martin Griffiths, que es el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, dijo que para la ONU Hamás no es un grupo terrorista, sino que es un movimiento político y que es muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada que incluya sus aspiraciones. ¿Qué opinan ustedes en Israel de estas declaraciones y de que Hamás no esté designado como un grupo terrorista? Bueno, Hamás es designado como el grupo terrorista en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en otros países en el mundo. Yo creo también que el gobierno colombiano anterior declaró Hamás como una organización terrorista. Entonces, bueno, para tener y conseguir lograr designación como organización terrorista en Consejo de Seguridad hay que tener el voto de Rusia y de China. Entonces yo prefiero estar en el lado del mundo de los Estados Unidos, de los europeos, que piensan que Hamás es una organización terrorista, pero es parte, ¿no? Es parte de los fallos de la ONU desde el 7 de octubre. Es el fallo de la ONU que la Agencia de los Refugiados Palestinos, de sus funcionarios en Gaza, tienen vínculos con Hamás y Jihad Islámico Palestino. Es lo mismo uno que tomó por lo menos un mes de las organizaciones por los derechos de las mujeres hasta que levantaron la voz y condenaron las masivas violaciones de nuestras mujeres. Entonces, con todo el respeto a la ONU, y señor Martin Griffiths, ¿no? Martin Griffiths fue el enviado de las Naciones Unidas por Yemen, ¿no? La guerra de Yemen, que hasta la fecha han muerto más de 400,000 personas. Entonces estas personas creo tienen también una poco problema con la orientación. Embajador, hace algunas horas el presidente Gustavo Petro, a través de la cuenta en la red social X, dijo que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber nada de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Dice Petro, son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy y son aprendices de Hitler. ¿Hay alguna respuesta del gobierno de Israel frente a esta declaración del presidente colombiano? No comentario. ¿Por qué razón, embajador? Yo no voy a hacer mi diplomacia vía megáfonos, no voy a conducir una diplomacia de megáfonos. Entonces no tengo comentarios sobre este pronunciamiento. Embajador Dagan, oyéndolo me quedo pensando cómo puede Israel pensar que puede tener éxito la solicitud que le hizo el primer ministro Netanyahu al presidente Petro para la liberación de los rehenes, si el presidente Petro justamente hace parte de esos líderes que en el mundo han rechazado la manera como Israel reaccionó al ataque que recibió por parte de Hamás y han usado palabras que evidentemente a usted le causan mucho rechazo como genocidio. ¿Cómo ustedes pueden pretender que tenga éxito esa solicitud y en qué va? Nosotros valoramos la vida y tenemos una deuda moral a todos nuestros secuestrados. Tenemos un bebé de 1 año allá, su hermano de 4 años, sus padres. Tenemos 134 personas secuestrados. Lamentablemente, por lo menos 30 de ellos ya están muertos. Y nosotros hacemos todos los esfuerzos para liberar a ellos y vamos a tocar cualquier puerta que podemos para intentar recibir ayuda. La carta que nosotros mandamos en canales diplomáticos discretos que alguien decidió filtrar, también salió a muchos líderes, jefes de estados en el mundo, también en este continente. Nuestro primer ministro está haciendo llamadas, nuestro presidente,
nuestro canciller y nuestro presidente del Congreso, y cada israelí que pueda hacer algo está intentando tocar cualquier puerta para intentar recibir ayuda para liberar a nuestros secuestrados. Entre los secuestrados, a propósito, hay también un ciudadano colombiano que se llama Elkana Buchpot, casado con colombiano que se llama Rebeca, y tiene un hijo que es colombiano de 3 años. Entonces, si el presidente Petro puede hacer algo para liberar un ciudadano colombiano, creo que sería algo muy, muy importante. Y por eso nosotros hacemos todos esos esfuerzos y mandamos todas estas cartas a todo el mundo. Claro, y por eso usted dice, embajador, que ustedes valoran mucho la vida y por esa razón le pidieron la solicitud al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, le reitero lo que dijo el Vaticano ayer, y es el tema de la proporcionalidad, porque esta semana Israel nuevamente fue noticia por cuenta de cómo rescataron a 2 rehenes que tenían en la Franja de Gaza el grupo de Hamas, pero este rescate pues se llevó la vida, o tuvo que llevarse la vida, de aproximadamente 100 personas en la franja, si no me equivoco. Entonces ahí es donde el interrogante que queda sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza es: ¿cuál es el nivel de proporcionalidad que se debe manejar? ¿Hasta qué punto se va a llegar en este conflicto para que se justifique lo que pasó el 7 de octubre? Nosotros, nuestros 2 secuestrados de 60 y 70 años, que a propósito, a través de mediación de Qatar, mandamos medicamentos para ellos, y después que salieron dijeron que no las recibieron los medicamentos. Nosotros llegamos a un apartamento en una zona civil en Gaza, en el segundo piso, donde fueron detenidos nuestros 2 secuestrados. Llegamos con fuerzas especiales allá. Las fuerzas especiales de nosotros entraron al apartamento, eliminaron 3 terroristas y llevaron a ellos, y de ahí comenzaron a salir todos los terroristas del Hamas para intentar eliminar el rescate de esos secuestrados. Y para asegurar nuestras fuerzas y asegurar nuestros secuestrados que fueron llevados de sus casas, de sus camas dentro de Israel, tuvimos que usar fuerza. La mayoría de los muertos son terroristas del Hamas. Pero entonces, cuando se habla sobre proporcionalidad, ¿por qué ellos estuvieron allá? ¿Por qué se quedaron allá más de 4 meses como secuestrados dentro de la población civil? ¿Qué puso a ellos allá? ¿Quién tiene la culpa que ellos estuvieron allá? ¿Quién tiene la culpa por ellos que salieron para eliminar el rescate de ellos? Eso claro. También hay preguntas que hay que hacer. Embajador, yo quiero hacerle la pregunta que tal vez le puede corresponder a un premio Nobel de Paz, pero para lograr la paz se requiere del perdón de ambas partes. Y le pregunto, ¿usted perdonaría lo que jamás le hizo al pueblo judío? Esto para buscar defendernos contra alguien que quiere destruirnos. Entonces, ¿qué perdón tenemos que hacer acá? No es sobre perdón, es sobre nuestro derecho de defendernos. Esa es la historia acá. No es una historia de alguien que cometió un error que ahora está pidiendo perdón. Es alguien que hizo unas atrocidades peores en nuestra historia de la existencia de los 75 años del Estado de Israel. Un solo día que tuvimos la cantidad más alta de judíos muertos en un solo día, y una entidad que dice, y sus portavoces y líderes han dicho que van a repetir la masacre. Le agradezco enormemente que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial para usted y feliz fin de semana.